Te han engañado sobre los dioses prehispánicos, y lo sabes. Nos repitieron durante años que las culturas prehispánicas adoraban dioses, como si su pensamiento fuera una copia exótica del modelo europeo. Pero esa palabra no nació aquí. Fue una traducción forzada, una adaptación colonial para encajar algo que no entendían. En lengua prehispánica no se hablaba de dioses como entidades separadas y caprichosas. Se hablaba en náhuatl de Teotl en singular y Teteo en plural, fuerzas primigenias que se manifiestan en la naturaleza, en el fuego que arde, en el viento que golpea, en el agua que fertiliza y en el sol que quema. Un Teotl no es un personaje mitológico sentado en un trono celestial. Es una presencia viva que interactúa contigo. Tiene calor, tiene movimiento, tiene reacción. No está allá arriba, está aquí, en la lluvia que cae sobre tu piel, en la montaña que impone su sombra, en el relámpago que parte el firmamento. Los antiguos observaban fuerzas reales, palpables, que mostraban su rostro en cada fenómeno natural. Teotl no es un ser separado de ti, es la manifestación del poder que sostiene la existencia. Dale like si te gustó, y si te interesa este tipo de contenido síguenos en nuestras redes.